GeoGebra tiene herramientas interesantes para trabajar estadística. Claro que hay, como sabrán, software eh, más especializado en estadística que GeoGebra, llámese el SPSS o el Minitab, el mismo Excel, el R, hay otro SofaStats, hay varios software específicamente para estadística, ¿no? Que trabajan de repente de manera más completa, ¿no? En el procesamiento de datos estadísticos. Entonces, pero igual nosotros dentro de GeoGebra podemos encontrar algunas herramientas básicas que podemos trabajar con los estudiantes de secundaria, ¿no? Dado que a nivel secundario nosotros lo que trabajamos básicamente son las medidas de tendencia central, los gráficos estadísticos, los más básicos, las medidas de dispersión, de posición, ya en grados superiores, no grados que están, llámese cuarto, quinto grado de secundaria. Entonces, esos tópicos estadísticos sí se pueden trabajar en GeoGebra. Hasta cierto, inclusive hasta se puede llegar hasta probabilidades, como vamos a ver nosotros mañana. Se puede trabajar, claro, pero a pesar de eso considero que existen software más potentes con respecto a al tratamiento estadístico, ¿no? Pero es un buen inicio, digamos que el GeoGebra se viene cada vez más, digamos, complementando con diferentes herramientas, y estadística es una de ellas, porque esa tampoco no existía desde sus inicios, no estaba, pero ahora lo tenemos. Entonces, un poco para que nos orientemos, quiero mostrarles esta diapositiva. Un momentito, a ver, alguien está ingresando. Bueno, entonces tenemos acá, buenas tardes. Tenemos acá una presentación de cómo se podría trabajar la estadística, una propuesta, ¿no? De cómo se podría trabajar la estadística en las aulas de secundaria, lo que se conoce como el ciclo de investigación en estadística, el PPDAC. Son como un conjunto de etapas que se debería llevar a cabo, ¿no? Con los estudiantes para poder lograr el desarrollo de competencia, de la competencia en gestión de datos, ¿no? Es 5 etapas, o sea, según esta propuesta, son 5 etapas que podríamos pasar en el estudio de un tópico estadístico, teniendo en cuenta que todos los tratamientos dentro del área de matemática debe ser a partir de situaciones reales, ¿no? Entonces partimos de un problema real, problema de contexto. Este problema, el análisis de este problema desde el punto de vista de la estadística, nos va a permitir establecer variables estadísticas, ¿no? Una clasificación de variables, las que van a ser estudiadas, las que van a ser medidas. Entonces, los estudiantes, antes de todo el tratamiento estadístico, que es el cálculo en sí,
deberían saber también identificar con qué tipo de variables están trabajando, ¿no? Estoy trabajando con una variable cuantitativa, cualitativa, es nominal, ordinal, discreta, continua. Saber reconocer ese tipo de variables dentro de un estudio estadístico y definir bien su problema a solucionar o a estudiar. Ojo que esto que estoy mostrando no es el proceso de investigación científica, ¿eh? Ese es otro tema. Estamos hablando de un proceso de estudio estadístico en el aula con estudiantes de secundaria, que no es investigación científica, es que es otra cosa, eso es un poquito más amplio. Entonces acá estamos viendo un problema. ¿Ya? Segunda etapa de este ciclo, el plan. Entonces una vez que ya definiste el problema, tus variables estadísticas a estudiar, ya tienes claro qué es lo que se va a trabajar, un plan de trabajo ahora, ¿no? ¿Qué significa tener un plan? Bueno, ¿dónde hago mi encuesta? ¿Dónde hago mi estudio estadístico? Ya me estoy adelantando demasiado. ¿Dónde hago mi estudio estadístico? ¿En qué población hago mi estudio estadístico? ¿No? Y eso significa que deben ellos identificar un grupo de sujetos, que no siempre van a ser personas, podrían ser otro tipo de sujetos de investigación estadística, que le van a llamar población, el conjunto total, ¿no?, de sujetos o de individuos, de unidades de observación, sería el término más adecuado, en el cual van a hacer su estudio. Y de esa población, los estudiantes, juntamente con el profesor, deben ser capaces de tener una muestra obtenida por un proceso de muestreo, digamos, estadístico, que también todo un tema, el tema de la situación de muestreo, ¿no? Hay diferentes formas de muestreo, pero igual, deben identificar su población y deben determinar su muestra, ¿verdad? Con un criterio dado, de muestreo, ya sea por estrato, ya sea de manera criterial, ¿no? De manera, ¿cómo llaman esto? Probabilístico, un muestreo, su muestra, ¿ya? Una vez que tienen su muestra, los estudiantes juntamente con el profesor deben identificar y diseñar qué instrumentos les van a servir para poder recoger información de este estudio estadístico, ¿verdad? ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar una encuesta, voy a hacer una entrevista, voy a hacer una lista de cotejo, ¿qué instrumento voy a hacer, no? Voy a hacer un documento, ¿cómo se llama esto? Un trabajo de campo, entonces voy a registrar, voy a anotar. ¿Cómo saco esa información? Lo más común, la encuesta, ¿no? Y ahora, ¿qué tipo de encuesta? ¿Va a ser dicotómica? ¿Va a ser de selección múltiple? ¿Va a ser de escala tipo Likert? O sea, todo ese tipo de cosas se ve en esta etapa del plan. ¿Cómo yo selecciono mi muestra? Bueno, primero mi población, luego mi muestra. ¿Qué instrumento aplico? Y cómo voy a diseñar mi instrumento, ¿verdad? Y luego cómo proceso esos datos, cómo se están planificando, ¿no? Una vez que tengo mis datos, ¿cómo lo voy a procesar? ¿Qué tipo de tratamiento le voy a dar? ¿Tratamiento descriptivo? ¿Tratamiento inferencial? ¿No? Y ahí voy a tener que utilizar la estadística descriptiva o inferencial, ¿no? Probabilística tal vez. Entonces se planifica cómo lo voy a trabajar, qué tipo de gráficos voy a utilizar. Es importante también en ese momento pensar en algunas hipótesis que se podrían ensayar en base a lo que se espera encontrar en este estudio estadístico, ¿no? ¿Qué esperan encontrar los estudiantes después de, no sé, por ejemplo, hábitos? Lo que ha estado en el Perú, por lo menos esta semana, han estado trabajando en los colegios estatales hábitos de vida saludable, ¿no? Esta semana que pasó ha sido hábitos de vida saludable. Entonces, allí, de repente, en un momento están pidiendo acceso.
Disculpen. Ya. Bien. Buenas tardes con todos los que están ingresando. Bueno, estábamos hablando sobre todo el proceso de un estudio estadístico que se tendría que trabajar en el aula. Esta es una propuesta didáctica, ¿ya? Estoy ahorita hablando de una propuesta didáctica de cómo trabajar, cómo se podría trabajar con los estudiantes un tema de estadística, ¿no? De gestión de datos. Y se hablaba, para los que recién están ingresando, que la semana que pasó, la semana 21, dentro de Aprendo en Casa en Perú, se ha trabajado la competencia de gestión de datos y se ha trabajado hábitos de vida saludable. Entonces, más o menos ha seguido esta etapa, ¿no? Más o menos ha seguido este proceso, porque han hecho el muestreo, se explicó cómo se sacaba la muestra, ¿no? Qué tipos de muestreo que hay, según el grado en que están. O sea, primero han explicado una parte, segundo, tercero han explicado, o sea, por ciclos han dividido esto del muestreo. Entonces, se les ha encargado la semana 19, ya bueno, diseñen su encuesta, en este caso ha sido una encuesta para el caso de este tema, de estilos de vida saludable. Entonces, allí los estudiantes han diseñado su encuesta y han planificado qué es lo que cómo van a procesar. Hablábamos de que era importante proponer hipótesis que se esperan encontrar, o sea, ensayar hipótesis de lo que se espera encontrar. Por ejemplo, había una pregunta que decía, a ver, ¿cuántas horas a la semana haces ejercicio físico? Entonces se podía ensayar, a ver, ¿cuántas horas consideras que esperas que las personas respondan en tu encuesta? Entonces es una hipótesis que el estudiante podría ensayar, ¿no? Yo espero que, bueno, no sé, pues entre 9 y 10 horas a la semana de repente, ¿no? Algo así. Bueno, y algo que sí es importante, como parte de un estudio estadístico, pero que no se hace muy seguido, es la prueba piloto. Hacer un ensayo de cómo está diseñado tu instrumento, tal vez qué preguntas no están bien elaboradas, entonces cosa que cuando haces tu prueba piloto, te das cuenta, ¿no? Dice, allá esta pregunta creo que muchos no han respondido como yo esperaba, o muchos lo han dejado en blanco, o muchos me preguntaron qué significaba tal palabra. Entonces, la prueba piloto te ayuda a eso, ¿no? Te ayuda a reajustar tu instrumento, a hacerlo más operativo. Entonces, eso no se hace muy seguido, ¿eh? No se hace muy seguido. O sea, en realidad, con los estudiantes que hemos hecho la encuesta, le hemos validado, entre comillas, como juicio de expertos. Si los estudiantes, el profesor, aquí está mi encuesta, nosotros le hemos hecho algunas correcciones y ya aplica. Y han ido a aplicar sin seguir la etapa no menos importante de hacer la prueba piloto, ¿no? Una prueba piloto a 10 personas, a 5 personas, para más o menos validar qué tan bien redactadas están las preguntas, qué tan bien están respondiendo, si había muchas dudas en cierto aspecto, alguna alternativa no se entendía. O sea, la prueba piloto nos permite justamente identificar algunos elementos del instrumento que deben ser mejorados, ¿no? Debería ser. Todo eso es la etapa del plan. Estamos en la segunda etapa del famoso ciclo PPDAC. Luego viene la recolección de datos. La recolección de datos, ya que has planificado todo, entonces te vas al campo, te vas al lugar o a los lugares donde está tu población o la muestra a la cual vas a investigar, ¿no? Si estamos hablando de un entorno, de un colegio, en situaciones de normalidad, digamos, muy bien podrían ser aulas de los salones del colegio o familiares de las personas en sus casas, ¿no? Entonces habría que preguntarse cómo nosotros esta semana, los que hemos estado en secundaria, cómo
deberíamos haber garantizado que los estudiantes que están haciendo su recolección de datos lo hayan hecho efectivamente, ¿no? Porque eso es lo que tocaba, que los estudiantes vayan a hacer su encuesta. ¿Y cómo entonces han hecho su encuesta ellos? Para eso, ya cada docente, cada estudiante tiene que ver su estrategia, ¿no? Tal vez muchos han elaborado su formulario de Google y con eso se han ido a encuestar, han enviado el link de la encuesta, así como hoy día, ¿no? Como todas las semanas nosotros les pedimos, les pido que pongan su asistencia igual, ¿no? Los estudiantes, muchos, yo estoy seguro que muchos, han tenido que hacer su formulario y enviar a sus familiares para encuestarlos con respecto al tema de estilos de vida saludable que fue la semana 20, ¿verdad? Pero si son otro tipo de situaciones, es ir a campo, es ir al lugar. Si voy a un colegio, vas al colegio. Si vas a ir a una fábrica, vas a una fábrica, o sea, donde vas a encontrar a tu muestra, ¿verdad? Y ahí, inclusive, si he pensado en encuestar a 100 personas, no quiere decir que exactamente voy a encuestar a 100 personas, tendría que encuestar a más personas. ¿Por qué? Porque con seguridad muchas de esas personas no habrán respondido como corresponda, entonces va a tener que descartarse esas encuestas. Y eso significa hacer una limpieza de datos. Si yo digo, voy a encuestar a 100 personas, no debo encuestar a 100, debo encuestar, a unos cuantos más, con la seguridad de que es que eso siempre pasa, que hay encuestas que no, datos que no son válidos, ¿no? Entonces que deben ser descartados y deben ser reemplazados por otros. Entonces eso significa limpieza de datos recogidos. Bien, ya recogieron sus datos y ahí viene la parte del análisis, del procesamiento estadístico. Y aquí es donde entra pues toda la maquinaria matemática, porque en realidad debemos ir, porque eso también hace poco yo tuve que desaprender esa parte. Debemos entender que la estadística en realidad es una ciencia que no es exactamente matemática, ¿eh? La estadística es una ciencia más social, tipo economía, ¿no? Tipo, si me voy a la ciencia física, tipo la física, o sea, la estadística utiliza herramientas matemáticas para su objeto de estudio, ¿no? Entonces, la estadística no es una rama de la matemática en realidad. La estadística es una ciencia aparte de la matemática que utiliza herramientas o conocimientos matemáticos para estudiar su objeto de estudio. Entonces, ¿dónde está la parte matemática de este proceso? Está en el análisis, porque en el análisis vamos a establecer, como pueden ver, tablas de frecuencia, vamos a hacer nuestros gráficos estadísticos, vamos a hacer cálculo de estadísticos, llámese medidas de tendencia central, posición, dispersión, ¿no? Entonces, ya esa es la parte matemática, digamos, ¿no? Es la parte en donde entra a tallar o el cálculo matemático tradicional, lleno de fórmulas y lapiceros y tantas hojas que nosotros trabajamos, o el uso adicional o complementario o totalmente exclusivo de algún software matemático, de algún software estadístico, mejor dicho, que había muchos, ¿no? Les dije, les hablé del Excel, les hablé del SPSS, les hablé del Minitab, R, y ahora lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que es el GeoGebra, que nos puede ayudar también en este análisis estadístico, ¿ya? Y una vez hecho el análisis estadístico, ya tenemos los resultados. Yo creo que viene la parte más importante de todo esto, de todo este proceso, que es el establecimiento de las conclusiones y sus respectivas interpretaciones y proyecciones en base a los resultados que se han obtenido, ¿no? Creo que la riqueza del estudio estadístico está justamente en la última etapa, y la potencia de yo creo que por ese motivo es que han puesto la cuarta competencia de área de matemática a la estadística, porque
la parte interpretativa de estudio estadístico es muy enriquecedor y potencia bastante el análisis crítico, el análisis, inclusive la situación emocional del estudiante, o sea, moviliza muchos elementos de motivación intrínseca y extrínseca, llamémoslo así, en los estudiantes, ¿no? Todo el proceso en sí. Y la conclusión es el cierre, la coronita, y que también muchos no lo consideran como tal. O sea, digo ya, he sacado que la media por ejemplo, de la semana pasada, he sacado que la media de horas de ejercicio físico de las personas encuestadas es 2,5 horas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? He sacado que la mediana es 2,8 horas. Ya, está bien, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo interpretas tú ese resultado, no? Entonces, esa parte a veces no se deja, no se llega a ese nivel. Se queda como resultado, pero al final no se interpreta. Entonces, nos perdemos prácticamente a mitad de camino. O sea, estamos a punto de lograr el objetivo final, que es la conclusión y la interpretación de resultados, pero a veces no lo hacemos y perdemos una gran oportunidad de desarrollar en los estudiantes sus capacidades interpretativas, sus capacidades de argumentación, ¿no? Y de comunicación y esas cosas que están dentro de la competencia de resolver problemas de gestión de datos. ¿Sí? No sé si hasta acá hubiese algún comentario, alguna pregunta. ¿Alguien quisiera comentar? Complementar tal vez. Bien, entonces, dado esto, quería explicarles esta etapa para que ustedes lo tengan en cuenta y cada vez que desarrollen, ¿no? Hagan planifiquen enseñar gestión de datos o estadística, puedan trabajarlo siguiendo estas 5 etapas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Dado esto, como les dije, nosotros nos vamos a abocar necesariamente o exclusivamente en el tema de el análisis de datos. No vamos a ir por todo esto en realidad. Nuestra finalidad no es tanto estudiar estadística, sino ir a la parte operativa, que es el análisis de datos. Y para eso usamos el GeoGebra, ¿verdad? Entonces, tenemos un caso acá. Sobre un caso, vamos a... Voy a momento. Ya. Lo que sigue ahora es que les voy a mostrar el entorno GeoGebra para estadística, ¿ya? Para eso sí voy a tener que compartir mi pantalla. Un momento. Cuando abren GeoGebra, ustedes tienen ese entorno normalmente. Estoy hablando de GeoGebra en 5 para adelante, versión 5 en adelante. Entonces, ¿dónde está lo de estadística? ¿Dónde está la parte que nos va a servir? Entonces acá, ustedes tienen 2 caminos. Por acá, en estos 3 puntitos, cuando activen, aquí aparece hoja de cálculo. ¿Ya? Por acá también aparece hoja de cálculo. ¿Ve? Tenemos 2 vías. Hoja de cálculo o acá, hoja de cálculo. ¿Está bien? Entonces, vamos a activar la hoja de cálculo. Ya está. Tenemos la hoja de cálculo.
La vista gráfica la dejamos ahí desactivada porque podría servirnos en algún momento. Y cuando activamos la hoja de cálculo, tenemos acá tres iconos que son justamente las herramientas de procesamiento estadístico. Tenemos, si activamos esto, tenemos análisis de una variable, análisis de regresión de dos variables o multivariable. Tenemos una variable, dos variables o multivariable. En esa otra parte tenemos lista de puntos, matriz, tabla y poligonal. Ya, lo vamos a aprender. Y acá algunas cosas inmediatas: suma media, el conteo, máximo, mínimo, son herramientas inmediatas. A ver, alguien está queriendo ingresar. Ya. Bueno, eso es lo que se tiene acá. Ya, eso es lo que se tiene. Entonces, por defecto, ese es cuando nosotros hacemos clic en la hoja de cálculo, porque si hacemos clic en la zona gráfica, vuelven a aparecer nuestras herramientas convencionales, ¿no? Acá también igual, o sea, cuando hago clic acá ya aparecen estas herramientas. Ya. Entonces, si nosotros queremos resolver esta situación haciendo uso de GeoGebra, tendríamos que digitar todos estos datos. Dice, un estudio sobre la amnesia postraumática tras una lesión craneal ¿qué se estudió? El número de días, el tiempo en días que los pacientes estuvieron en cama, ¿no? Es un caso. Entonces lo que se hace para acá es introducir pues estos datos acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Claro que acá, a ver, tendría que... Ahí, ya. Listo. Voy a introducir los datos, ¿ya? A ver. 2. Arriba. 2, 8, 9, 14, 16, 6, 10, 8, 7, 13, 12, 11, 11, 11 ya. 13, 12, 11, 11, 11. ¿Qué más? 13, 15, 10, 11. 13, 15, 10, 11. Y 15, 12, 20. 15, 12, 20. Bueno, hay 21. No sé si habrá 21 acá. 3, 6, 9, 12, 15. Sí, hay 21 datos, ya. Bueno, ahí tengo 21 datos. Estos son datos sueltos, ¿ah? En realidad estos son datos sueltos. ¿Y cómo podría yo obtener mis gráficos estadísticos y todo? Tengo varias opciones. Entonces yo ya les compartí previamente en el Classroom algunos comandos y algunas herramientas que nos pueden servir para este caso. Yo voy a hacer uso de eso. Por ejemplo, podría generar una lista
A partir de esto podría generar una lista. Entonces, para generar una lista, tengo acá, selecciono todo, hasta el 20, un momento. Selecciono todo y me voy acá, generar una lista. Genero una lista. Por defecto aparece esta ventana. Como es una sola lista, objetos dependientes, lo puedo dejar así, por fila está bien. Ok, termina, creo la lista, ahí tengo mi lista. Y podría trabajar a nivel de comandos acá. Podría trabajar a nivel de comandos. Por ejemplo, podría hacer uso de, a ver, la media, por ejemplo. Si yo digo la media, entonces fíjese que se activan varias opciones, pero como yo tengo una sola lista y no he agrupado, no he hecho nada, son datos en bruto, datos brutos se llama, entonces activo esa opción, la primera opción, y acá pongo el nombre de la lista, que en este caso es L1, ¿no? L1, y ya tengo el resultado. Es decir, en promedio las personas se quedan pues 11,14 días hospitalizadas por este tema de su lesión, ¿verdad? Por su lesión. Ahí tenemos una posibilidad de interpretación. Un momento, por favor. Ya está. Bien, esa es la media. ¿Podría calcular la mediana? También podría calcular la mediana. Mediana. Espérense. Igual, ¿ven? Lista de datos brutos, dice, ¿ven? Entonces, lo mismo, activo lo mismo. Y en caso a caso pongo el L1. Momento. L1, ahí está. La mediana es 11. O sea, que el 50% de las personas demoran menos de 11 días o más de 11 días en salir del hospital, ¿no? De su tratamiento hospitalario, la mediana. ¿Podría hallar la moda? También podría hallar la moda. Moda, lista de números, activo, y lo mismo L1, y lo mismo, ¿ven? La moda es 11, o sea, es el número de días más frecuente para hospitalizados es de 11 días. Bueno, ahí está. He calculado las medidas de tendencia central. Puede hallar la desviación estándar, DE, lista de datos brutos, también igual, L1, 3,8, es decir, que en promedio, ¿qué más? ¿Cómo se interpreta la desviación estándar? Yo voy colocando resultados, pero el tema, como repito, el tema fuerte de la estadística es la interpretación. ¿Qué significa que se haya hallado que la desviación estándar de este conjunto de datos que representa el tiempo en días que las personas permanecen hospitalizadas por una lesión en la cabeza, qué significa ese 3,8 dentro de ese contexto, ¿no? Ya, esa es la desviación estándar. Ahora, podría llegar un gráfico porque es lo que me pide, ¿ah? Me pide gráfico de barras, y he hallado las tendencias centrales, he hallado dispersión, ya lo tengo ya dispersión, ¿verdad? Podría hallar el coeficiente de variación, se puede hallar, para saber, a ver, ¿no? Si los datos son homogéneos, heterogéneos, se puede hallar. Ya, pero las barras, faltan las barras, y falta la interpretación de la desviación estándar. A ver, ¿quién ensaya invito a que alguien proponga una interpretación del 3,8 en el contexto que se está hablando? Mientras tanto yo voy a calcular, voy a hallar voy a hacer el gráfico de barras. Y acá tengo, acá está en el PDF que se les ha compartido, aquí está la opción
Barras, ¿ve? ¿Qué pongo? Barras, así nomás. Barras. Barras. Ahí está, ¿ven? Barras. Tengo varias opciones acá. Lista de datos, lista de frecuencias. ¿Ya? Lista de datos brutos, ancho de barra, factor de escala vertical. ¿Qué más tengo? Lista de datos, lista de frecuencias, ancho de barras. Barras, valor inicial, valor final, lista de alturas. Bueno, eso no lo tenemos, ¿no? Tenemos solamente lista de datos, ancho de barras. Podemos intentar con la segunda porque no tenemos frecuencias. Datos brutos, acá. Datos brutos es L1. Ancho de barras, pongámosle 1. Factor de escala, opcional. Vamos a ponerle 1. Ese. Ok, detalle. Momento. Acá, a ver, nuevo. Barras. Ahí está. Esto. L1. 1. Y acá pongámosle 1 también. Bueno, ahí está. Y aparece nuestro gráfico de barras, que está por acá más o menos. Ahí está. Obviamente que ahí tenemos, aparecen como apiladas, ¿no? Como juntas, pero ahí, eso es lo que se tiene. Así nos muestra el GeoGebra, el gráfico de barras. Ahí está. Ahora, si quiero modificar esto, acá tiene que cambiar. Por ejemplo, podría colocar acá 0. ¿Qué pasa si acá coloco 0? Se van a volver líneas. Ahí está, eso es mucho mejor. ¿Ven? Entonces ya no se vuelve barra, sino se vuelve un gráfico de bastones. ¿Verdad? Gráfico de bastones. Ahí está. Bien. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. ¿Qué pasa si muevo esto de acá? A ver. Pongo 2. ¿Qué sucede? Aumenta. ¿Ya? O sea, se duplica la cantidad de por 2, ¿no? La cantidad. Por ejemplo, acá si digo 1, o sea, significa que lo normal. Acá tengo, si yo amplío esto, ahí más o menos, ahí tendría más o menos cuántos de 2 días, cuántos de 4, no hay ninguno de 4, cuántos de 6, cuántos de 7, cuántos de 8, cuántos de 11, y 11 y más, obviamente, por eso es que hay más acá. Entonces tengo acá mi gráfico de bastones, ¿no? Ya tendría, eso es introduciendo los datos, así como acaban de ver, con comandos, ¿ya? Con comandos. Entonces ya tenemos acá un estudio, un análisis estadístico de este conjunto de datos, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos hacerlo directamente o por otros medios, también se puede hacer, pero a ver, no, todavía no hemos quedado, conversemos un poco. ¿Cómo se interpretaría este 3,8 en el contexto que estamos trabajando? Acá. Sobre la amnesia postraumática. Se estudió el tiempo en días que estuvieron los pacientes en coma. En coma. Tiempos en días que estuvieron los pacientes en coma. O sea, tenemos algunos pacientes, uno que se ha quedado en 2 días, otros 6, otros 8, otros 11, ¿no? Se ha encontrado que la media de pacientes, en promedio, estos pacientes se quedan en coma 11 días, 11,4, ¿no? O que el 50% de los pacientes se queda menos de 11 días en coma, o más de 11 días, que es ahí estoy interpretando la mediana. O que
los días más, el número de días más frecuente que se quedan en coma los pacientes es 11, eso sería la moda. ¿Y qué significaría el 3,8 en este contexto? ¿Qué opinan? ¿Saben lo que es? ¿Cómo? Entre 3 o 4 días se alejan de la media, o sea, la media o el promedio es 11 días en coma. Y la desviación estándar vendría a ser entre 3 o 4 días que se alejan de la media. Ya, claro, me están diciendo que se está alejando más 3,8 o menos 3,8, ¿no? Claro. Va por ahí la interpretación, ¿no? Que en promedio las personas, vamos a leer el resultado, ¿dónde está? A ver. Si la media es 11,14 días, entonces yo diría que en promedio las personas se pueden quedar 11,14 días, pero podrían demorar 3,8 días más en promedio o salir 3,8 días antes, en promedio, ¿no? Saldrían antes, 3,8 días antes o 3,8 días después de los 11,14 días que en promedio se quedan en cama. Al final, pero todos son promedios, ¿no? Como me dijo el profesor, es cómo se aleja, qué tanto se aleja de la media, ¿no? En promedio. No es que siempre yo máximo saldré en 3,8, no, es mentira. O sea, ese es un dato, no es un dato absoluto, es un dato relativo, es un promedio. Podría ser más, por eso es que el máximo es ¿cuánto es? 15, o podría ser más días, pero en promedio te puedes demorar 3,8 días más, o podría salir 3,8 días antes, ¿no? Bueno, ahí está, esa es la interpretación. Ahora sí, ¿cómo se hace esto por comando? Acá, miren, si nos vamos a esta parte, acá, voy a igual seleccionar, tengo que seleccionar mis datos. Y me voy por acá. Y tengo activo análisis en una variable. Y aparece automáticamente mis... fíjense que apareció. Apareció como un histograma. Pero sabemos que esto en realidad no debería ser un histograma. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es irnos acá, en esta ventanita, y colocamos diagrama de barras. Diagrama de barras. Y tengo ahí mi diagrama de barras. ¿Ya? Puedo variar el ancho de este gráfico, pero ya tengo, ¿no? Ya se nota claramente que tengo mi diagrama de barras, ¿verdad? Ahora, acá en esta parte, si yo activo esta ventanita, este icono de acá, me va a salir todas las medidas de tendencia, todos los estadísticos que puede incluir el GeoGebra. Por ejemplo, acá tengo la media, tengo las desviaciones, tengo la suma de cuadrados o las sumatorias, tengo el mínimo, tengo el máximo, tengo los cuartiles, tengo la mediana. Entonces son los datos descriptivos de estos datos que se está mostrando, ¿no? Son los estadísticos descriptivos de estos datos, ¿verdad? Bien, ahí tenemos. ¿Qué más podemos hacer acá? ¿Qué más podemos incluir en este estudio? Si nosotros activamos este engranaje que acá aparece acá arribita, tengo una ventanita nueva. Voy a tratar de... Como estoy viendo otro procedimiento, estos datos ya no me sirven acá. Esto sí me va a servir ya. Acá tengo que hacer un ratito. Ya.
Podría incluir tabla de frecuencias, o sea, va a haber mi tabla de frecuencias, ya, tabla de frecuencias. Aquí tengo mi tabla de frecuencias, ¿ven? De 2, de 6, de 7, de 8, de 11 hasta el último. Esa es mi tabla de frecuencias. Así está. ¿Ya? Ahí lo tengo. Entonces, esa es la cuenta, pero obviamente acá no te muestra las frecuencias relativas, ¿no? Ni las porcentuales, solamente te muestra los valores y sus frecuencias absolutas, nada más, ¿ya? Acá es lo que puedo variar el ancho de la barrita, ¿no? Podría ser, acá por defecto es 0,5, pero si quiero ponerlo más delgado, más ancho, lo puedo poner acá. Desactivo esto y acá puedo poner de repente 0,6 y lo activo y ya se vuelve un poquito más ancho, ¿no? Dependiendo, si quiero que sean bastones, pues lo pongo en 0 y ya se vuelve, así como en el otro caso, unas líneas de bastones, ¿no? Los de bastones. Bien, eso es un nivel, digamos, de tratamiento estadístico para variables, en este caso cuantitativas, discretas, ¿verdad? Bueno, en realidad es continua, pero lo estamos viendo a nivel de discreto, ¿no? Porque estamos, digamos, lo estamos trabajando con barritas. Ahora, si quisiéramos verlo a nivel de tipo histograma, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque al final el tiempo, debemos saber que son variables, es una variable cuantitativa continua. Por eso es que nos salió 11,14 días o 8,5 días, el cuartil 1, por ejemplo, ¿ven? ¿Qué me está diciendo? Que el 25% de las personas se quedan menos de 8 días y medio en coma, ¿verdad? O que el 75% de las personas se quedan más de 13, días en coma, que eso es más o menos el cuartil 3, ¿verdad? Entonces, hay decimales, obviamente, ¿no? Hay decimales. Entonces, muy bien podríamos trabajarlo esto con intervalos, ¿verdad? Con intervalos. Pero eso lo cambiamos acá nada más. Acá lo ponemos a histograma y tenemos, y por defecto, la tabla de frecuencias también cambia, ¿verdad? También cambia. Tengo 21 datos. Es lo convencional o lo común pensar, a ver, la raíz de 21, que es más o menos 4 y algo, ¿no? Casi llegando para 5. Entonces, por eso que está con el mismo programa te trabaja con 5 intervalos. 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá le podemos agregar el polígono de frecuencias. ¿Dónde se ve el polígono de frecuencias? A ver, me voy por acá. Aquí está, polígono de frecuencias. Y ya tengo mi polígono de frecuencias, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si quisiéramos verlo a nivel continuo, por intervalos también. Y la variable se presta, o sea, en realidad la variable sí permitiría trabajar de esa manera, porque es tiempo, ¿no? En realidad creo que sería lo más correcto, pero muy bien podríamos trabajar también de manera discreta, ¿ven? La variable lo permite. Muy bien. No sé si hasta acá hubiese alguna pregunta. Podemos acá cambiar el color del diseño, o sea, igual que en los casos anteriores, podemos poner el diseño, ¿no? Otro color, podemos cambiar el color del polígono, podemos colocar muchas cositas acá que se pueden, pero ya son cosas, digamos, complementarias que ya sabemos cómo se hace, ¿no? Se puede poner acá, por ejemplo, activamos esto y acá hacemos en esta parte. Disculpen. Es posible cambiar, ¿ya? Cambiar sus colores. Del polígono también igual, se puede cambiar. Bien.
Eso con respecto a la primera situación que se está presentando, que es esta. Ya tenemos el gráfico de barras, tendencia central ya se ha encontrado, ¿verdad? Iríamos a la segunda situación, que es este otro caso. ¿Qué dice el otro caso? Dice, bueno, no sé si acá, como siempre, si antes de pasar a la siguiente, alguien que está siguiendo el proceso podría mostrar también que está obteniendo lo mismo, invitaría, porque es justamente lo que estamos haciendo siempre, ¿no? Si ha logrado algo. Yo sí estoy normal. De repente es tu caso. A ver, vamos a ver, voy a preguntar. Pregunto, ¿la señal está bien? ¿Están viendo? Sí, ¿no? Bien. Ya, sí, ok. Pensé que era general. Bueno, entonces está bien. Ya, bueno, a ver. Ahora, ¿alguien quisiera presentar sus resultados? Profesor, tengo un problema. A ver, dígame. Resulta que la hoja de cálculo me parece a la izquierda y no a la derecha como usted. Ingresé todos los datos, traté de hacer las cosas, pero no logro ver las celdas que tengo activas, las ventanas activas que usted tiene a la izquierda. De hecho, la lista me dice que la agregué, pero no la puedo ver. ¿Cuál está Esa no puedo, exactamente. Lo que pasa es que la hoja de cálculo, las filas de columnas como Excel me aparecen a la derecha. Me aparece cierto pequeño plano cartesiano a la derecha. Tendría que activar acá, vaya por acá, aquí, active vista algebraica. Active estas ventanitas, busque estas ventanitas, Okay, ya. vista algebraica. Ahí está, súper profesor, gracias, muy amable. ¿Sí? Y ya está. Muy bien. Entonces, seguimos. No sé si alguien quisiera mostrar su proceso, si lo tienen ahí listo. ¿Puede presentar, profesor? A ver. Perfecto. Solamente que aquí uno de los datos se falló en copiar. Aquí. Pero Ya. igual. Claro, pero también ya tiene usted prácticamente ya logró su objetivo, ¿no? Está bien. Muy bien, profesor. Excelente. A ver, repita la primera parte en eso del conjunto L1. Ya, vamos a ver qué hacemos en esta parte. A ver, qué hemos hecho. Ya. A este L1. Ya, miren, ¿qué hemos hecho acá? Primero se han introducido los datos, que es nuestra hoja de cálculo, acá. Luego hemos seleccionado esto, siempre se selecciona, y acá activamos esta, donde están las llavecitas. Las llaves acá. Y acá tengo varias opciones, pero en este caso estoy trabajando con lista. Entonces activo, como ya está seleccionado, activo lista, hago clic allí y va a aparecer antes de eso va a aparecer un cuadro de diálogo, ¿no? Va a aparecer un cuadro de diálogo y acepto, porque eso es por defecto, se acepta por defecto y sale esta lista, ¿no? Y ya luego se introducen los comandos que aparecen en el PDF están, estos comandos están acá, fíjense, ¿ven? Media, moda, varianza, todo está acá, ¿ya?
Aclarando que la moda solamente puede hacerse para valores sin agrupar, como este es el caso. Ahora vamos a ver en otros casos que no se va a poder hallar la moda. La moda solo se calcula para valores sin agrupar. Les ponen solamente para la moda, digitan moda, se aparece como mencioné, ¿no? Por ejemplo, acá voy a mostrar otra vez acá. Media, activo esto y pongo el nombre de la lista, ¿no? L1 y Enter y ya está, ¿verdad? Igual para la mediana, igual para la moda. ¿Ya? Todo lo que está acá. Desviación estándar, la poblacional, la muestra, la varianza. Puedo hallar los cuartiles también, cuartil. Acá también se pueden los cuartiles. Digito igual, cuartil. ¿Ven? Cuartil. 1, 1, 3. ¿Por qué no se halla el cuartil 2? Porque el cuartil 2 sabemos, o bueno, debemos saber que es la mediana, ¿no? Entonces ya no es irrelevante calcular el cuartil 2. Estamos hallando la mediana, ¿verdad? El cual podemos hallar percentiles, pero esto en este caso no es muy útil también por la cantidad de ¿cómo le podemos llamar? La cantidad de datos, ¿no? Pero si se quiere percentil, ahí está, ¿ven? Lista de números, en este caso puedo poner L1 y el porcentaje. Bueno, el porcentaje, ¿qué percentil quiero hallar? Pues no, el percentil 40, el percentil 15, el percentil 10, y eso significa un porcentaje. Por ejemplo, yo quiero hallar el percentil 60, el 60%, percentil 60, ya está, 60%, y digo, entonces el 60% de las personas se quedan en coma menos de 12 días, percentil 60. O al revés, ¿no? El 40% de las personas se quedan más de 12 días, para el 100%. Mi interpretación del percentil te permite hallar, ¿ya? Eso es con respecto al caso número 1 que estamos viendo ahora. Vayamos al caso número 2. El puntaje Apgar, eso a los bebés, a los recién nacidos. Se le asigna valores posibles, se les mide, ¿no? Se les mide y tenemos acá puntaje 0, 1, 2, 3 hasta el puntaje 10. Y tenemos 6 sus frecuencias, o sea, en 0 hay un recién nacido con 1. En 1 hay 3 recién nacidos y así. En puntaje 5 hay 35 recién nacidos. Puntaje 7 hay 367 recién nacidos. Y así, ¿no? Puntaje 10 tengo 18 recién nacidos. Total, 1000 bebés. 1000 bebés. Supuestamente, mira, habría que ver si son realmente 1000 bebés, pero ahí está. Eso es. Entonces, ¿cómo hago esto yo acá? Bueno, acá voy a tener que cerrar todo esto. Lo voy a poner nuevo. Caso 1. Caso 1. Sesión 9. Ya, yo esto lo tengo que cerrar, ¿no? Cierro. Bueno, me interesa que aparezca la hoja de cálculo, así que no la voy a cerrar. Si no está, lo tengo que activar. Y acá coloco, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estoy introduciendo los datos. Luego, voy a ir colocando los datos. Acá tengo 1, 3, 2. 1, momento, acá. 1, 3, 2. ¿Qué sigue? 4, 25, 35. 4, 25, 35. 198.
367, 216. 367, 216. Luego 131, 18. 131, 18. Ya. Listo. Ahí tengo todos mis datos. Ahora, ¿cómo hago? Esto ya no son datos brutos, sino tengo como datos agrupados, ¿no? O sea, tengo 25 recién nacidos que tienen Apgar 4, o tengo 367 recién nacidos que tienen Apgar 7. Entonces, ¿cómo tendría que hacer esto? Tendría que irme por acá. Obviamente tengo que primero activar la... ¿Dónde está? Y ahí está. Ya. Ahí tengo mis datos, ¿ya? Ahora sí. Lo que voy a hacer es generar listas. Listas acá. Primero una lista. L1, creo. Y luego otra lista. L2. Ya, tengo dos listas. Entonces con esto podría ir a mis comandos. Igual, puedo hallar la media. Un ratito. A ver, media. Pero en este caso yo no voy a usar datos brutos, porque ya no están pues sueltos, están agrupados, ¿no? Entonces tengo que ver acá la segunda opción, lista de números y lista de frecuencias, que es esto de acá. Entonces, la lista de números es L1 y la lista de frecuencias es L2. Y tengo mi media. ¿Ven? Relaciono las dos columnas de números que he creado. Lo mismo va a pasar para la mediana. Mediana. Y igual, tengo brutos ya no, porque tengo la lista de números y la lista de frecuencias, L2. Entonces la mediana es 7. ¿Ven? Acá la moda no se va a poder, ya les dije, porque en este caso se trata de datos agrupados, entonces la moda no aplica. La media, mediana. ¿Qué más podemos obtener? La desviación estándar. Acá tengo, ¿ven? L1 y L2. Esa es la desviación estándar. ¿Qué más podemos? ¿Qué nos piden allá? A ver, ¿qué nos están pidiendo para irnos de frente al caso? La media ya está, la mediana ya está, la desviación ya está, cuartiles, hay los cuartiles, ¿ya? Cuartiles, cuartil. Lista de números, cuartil 1, L1, L2, y el cuartil en este caso es 6. Cuartil 1, puedo poner cuartil 3. Cuartil 3, la última opción, igual, L1, L2, 8. Ya está. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ahora, bueno, muchos, en realidad yo tengo
He tenido la vez pasada todo un debate con los profesores en una reunión que tuvimos. No es un debate alturado, obviamente, no ha llegado a nivel de discusión, pero son puntos de vista, ¿no? Me dice, pero profesor, aquí usted está sacando todos los resultados así en el software. ¿Qué está aprendiendo acá el estudiante? ¿Dónde está el cálculo que nosotros enseñamos? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda todo ese procedimiento que seguimos para calcular el cuartil, decil? El estudiante ya no va a aprender nada de matemática, solamente va a aprender a hacer su uso de su software. ¿Qué opina frente a esa propuesta? ¿Qué podrían decir? ¿Qué podrían responder ustedes frente a eso? Porque en realidad sí es cierto. ¿Dónde queda, prácticamente casi me dicen, ¿dónde queda el trabajo del docente acá? ¿Qué le podrían responder? Pienso conforme se planteen las preguntas, porque definitivamente si el alumno se va a apoyar en el GeoGebra o en una calculadora para hallar las medidas de tendencia central, entonces el profesor tendría que cambiar las preguntas de tal manera que el chico interprete los resultados y no solo se base en el cálculo. Claro, efectivamente. ¿Cuál es lo que yo hablaba desde el inicio? Tenemos que pensar la enseñanza mecánica de la matemática. Claro. Algoritmos, no solamente enseñamos algoritmos en matemática, estadística es su base y su fuerte es la interpretación de todo eso. Así es, así es. Eso es justo lo que decíamos desde el inicio, ¿no? Quedarse solamente en el análisis cuantitativo de los resultados no es suficiente en el caso de gestión de datos o de estadística. Es importante llegar a la parte interpretativa. Entonces, muy bien, acá, claro, acá la pregunta en realidad acá es directa, ¿no? Acá dice obtén cuartil, obtén mediana, claro, porque nosotros estamos viendo el GeoGebra, pero si queremos plantearlo a los estudiantes, por ejemplo, podríamos preguntar cosas como ¿cuál es el 25% de Apgar más bajo de los recién nacidos o algo así, ¿no? Como pidiéndole que calcule el cuartil o pidiéndole que calcule la media. ¿Cuál es el promedio de Apgar de los recién nacidos? Entonces, eso significa que tiene que calcular la media y luego interpretar ese resultado. Lo mismo con la mediana. O sea, las preguntas, como bien dijo la maestra, tendrían que ir en ese sentido. Pero entonces, no está mal trabajar con el software. Lo que estaría de repente limitándonos es la forma como estamos enfocando el estudio. Si nos limitamos al cálculo, obviamente el software te soluciona el problema y se acabó el asunto y no había ningún tipo de trabajo, ¿no? Que es importante, en realidad es importante, pero yo considero que más allá del cálculo matemático, para la mayoría de personas, ¿no? Más allá del cálculo, les va a servir la parte interpretativa. Porque no todos los estudiantes, es más, su mayoría, yo diría la gran mayoría, no van a ver a la matemática después que han visto la secundaria, porque muchos se van a dedicar a otras carreras, ¿no? Que de repente se van a alejar de la matemática, se van a alejar del cálculo, y si no han hecho la parte interpretativa, prácticamente van a decir a futuro, esto no me sirvió de nada, ¿no? Pero si sobre el cálculo, ustedes han incidido más la parte interpretativa, entonces, aunque no se dé cuenta el estudiante, cuando él se enfrenta a situaciones donde tiene que interpretar y tomar decisiones, nosotros habremos hecho algo desde matemática, porque justamente tenemos esa parte de la interpretación, ¿verdad? Profesor. Sí, dígame. Bueno, con respecto a eso, bueno, algo que uno ve habitualmente en la sala. Lo que pasa es que para hacer un manejo, un trabajo con datos, la cantidad de operaciones que tiene que hacer el joven son bastantes. Podría perder toda una clase tratando solamente la información para conseguir los parámetros principales para tomar decisiones. Y eso uno lo logra en una o dos clases, y luego de eso el análisis de caso tiene que ser rápido, él tiene que obtener medidas, ¿cierto?, que pueda comparar y pueda decirle con respecto a eso. Entonces las nuevas tecnologías son muy importantes, o sea, ¿para qué estamos usando GeoGebra? ¿Para qué usamos Excel o otras herramientas si nos vamos a centrar solamente en el cálculo? Yo creo que eso ya nos lleva al alumno a un nivel superior en cuanto a análisis. Entonces hay una visión también cegada de algunos colegas que solamente se queda en el cálculo.
estamos un poco limitados, desde mi punto de vista. Claro, claro. Entonces, estamos creo en ese punto nosotros coincidiendo que el cálculo, o limitarnos al cálculo es insuficiente, ¿no? Debemos llegar a buscar la forma de llegar a la parte interpretativa. Como usted dice, de repente, a veces, si no conociéramos este tipo de posibilidades, bueno, en términos de presencialidad, de repente, demorarnos toda una sesión enseñándoles o mostrándoles cómo se calcula la media, la mediana, la moda y todo lo demás, y luego la otra parte, ¿no? A veces justamente por eso no llegamos a la parte interpretativa, porque nos falta el tiempo y lo abocamos netamente a la parte del algoritmo, el cálculo, ¿no? Bien, seguimos. Entonces acá ya está encontrado. ¿Qué más podemos encontrar acá? Podemos encontrar barras, como vimos hace rato. Acá está barras, en este caso son barras, porque estos sí son numeraciones discretas. Esto sí es Apgar 1, 2, 3 hasta el 10, son niveles, entonces eso sí es discreto, entonces acá sí tienen que ser barras. Barras, lista de datos, lista de frecuencias, L1, L2. Y aquí tenemos las barritas que aparecieron. Aquí está. Obviamente esto va a tener que achicarse porque como son números grandes, pues va a tener que... Claro, más o menos ahí. Ahí está nuestro gráfico Ahora, acá podemos darle inclusive, como vimos hace rato, las barras con factor de escala, o sea, acá el ancho de barras. Acá. A ver, ¿dónde está? Lista de datos, lista de frecuencias, ancho de esto de acá. La tercera. L1, L2, y le damos, acá está con defecto 1, podemos ponerle 0. Y se volvieron más pequeñitos. Alguien me está un ratito acá anda rojo. Ya está. Ahí está. Eso es lo que aparece en GeoGebra, así tal cual. ¿Ya? Bien. Con eso estaríamos dando prácticamente la resolución a este caso, ¿no? Del Apgar. ¿Ya? Ahí, ¿alguien quisiera mostrar sus resultados? ¿De repente alguien lo ha hecho? ¿O alguien está avanzando y quisiera mostrar algo que está avanzando acá? Muy bien, seguimos. Seguimos entonces. El otro caso, que es un poco más complejo, es para datos cuantitativos continuos. Entonces implicaría subir todos estos datos al GeoGebra. Todos estos datos. El histograma, frecuencias, la media, mediana, moda, estándar, cuartiles. Miren, este dato, por cuestiones de tiempo, podemos hacerlo con otra variable que ya tengo elaborado previamente. Y para que también vean que se puede,
¿cómo se puede llamar? Se puede exportar, si se quiere llamar el término, se puede exportar datos del Excel, ¿ya? Porque también eso es importante saber, no se puede exportar copias y pegas, ¿no? Puedes jalar datos del Excel. Entonces yo acá tengo un material, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Dónde está? De acá. Bueno, les comentaré que yo esta semana he estado llevando justamente tal cual lo que se tenía programado en el Aprendo en Casa. Entonces era hacer su encuesta. Yo a los chicos de tercer año les he pedido, yo trabajo con el Classroom, ¿ya? Entonces a los chicos les he pedido sus evidencias, y entre las evidencias tenían que ellos hacer su formulario en un formulario de Google y compartírmelo en calidad de colaborador. Entonces un estudiante ya lo hizo tal cual, ha hecho un muy buen trabajo. Esta ha sido la encuesta, ¿no? Lo que estamos en tercer año deben reconocerlo: la edad, la masa corporal, género. Era la encuesta de esta semana, ¿no? De Aprendo en Casa, la semana 21, o inclusive 19-20 era 20, ya. Entonces esta encuesta, y acá me ha presentado todo su resultado la estudiante. Obviamente yo con ellos no he trabajado con GeoGebra, pero me hubiese gustado trabajar este tema con GeoGebra. Voy a coger sus datos para llevarlo al GeoGebra y analizar sus resultados, ¿ya? Entonces yo acá voy a ir a su encuesta, y acá tengo su encuesta, ahí hay 81 personas. Aquí están sus resultados. Genero la hoja de cálculo. Voy a utilizar estos datos. ¿Cuánto tiempo y minutos a la semana se dedica a hacer ejercicio físico? ¿Ya? Podría utilizar la edad también, ¿eh? Fíjense, acá tengo la edad. Tengo desde 14 hasta 54, ¿no? Puedo hacer uso de esto, puedo hacer uso de esto también. Vamos a hacer esto de acá. Tiempo que le dedica a alguna actividad física en minutos a la semana. Bueno, algunos dicen 0 acá. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con esto? A ver. Voy a copiar y me voy a ir a GeoGebra. Pero para eso voy a tener que proceder a hacer un nuevo archivo. Ya. Listo. Pego. Ya, acá tengo los 81 datos prácticamente. Aquí están todos sus datos. Lo voy a hacer por intervalos, ¿ya? Entonces, para hacerlo por intervalos, selecciono y me voy acá, una variable. Lo bueno es que esta parte ustedes ya lo han visto. Acá están los intervalos, desde 0 hasta 600, ¿no? Que es lo máximo. Bueno, algunos acá hay 0, ¿no? Ahora, como son 81 datos, y aquí sí me voy a tener que ajustar un poco este histograma. Si aplicamos la fórmula de Sturges, ¿no? Podemos llegar a un valor aproximado a como sacar la raíz cuadrada de 81. Y la raíz cuadrada de 81 es 9. O sea, tendría que trabajar con 9 intervalos.
Y acá solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. ¿Dónde gradúo eso? Acá. Este deslizador me va a decir cuántos intervalos lograr. Si amplío esto, por ejemplo, tengo cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, falta uno más. Ahí tengo 9 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Claro que en este intervalo no hay nadie, ¿no? Eso es lo que me salió, es lo que le salió al estudiante. 9 intervalos, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer? Puedo calcular sus medidas de tendencia central y todo lo demás. Y acá están, todos sus estadísticos. Acá está. Puedo calcular su histograma y ya está. Ya, tengo que activar esto. Acá puedo hacer su tabla de frecuencias. Acá está su tabla de frecuencias. Puedo hallar el polígono de frecuencias. Ya está. Y ahí tendría todo lo que yo quisiera para este estudio. Entonces es posible trabajar datos como pueden darse cuenta en el GeoGebra, ¿no? En el GeoGebra. Ya, entonces yo he calculado en este caso, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque estoy queriendo evitarme la fatiga de estar tipeando todo esto en el GeoGebra, porque esta es una imagen. Entonces si yo tipeo igual, va a ser lo mismo, voy a hacer el mismo procedimiento que lo que acabo de hacer. ¿Y dónde está eso? Acá está en la barra de herramientas, está acá. Toda esta parte estoy aplicando todos estos que están, esta parte, ¿no? Esta parte. Análisis de una variable, bueno, esta es la última. Acá está. Esta es la partecita que estoy aplicando, ¿ya? Pues quiero un poco ahorrar tiempo en vez de estar tipeando todo esto, ¿ya? Y también estoy mostrando que es posible jalar datos de una hoja de cálculo, que en este caso es el Excel, se puede, como acaban de verlo. No solamente los datos tendrían que estar en columna, podrían estar ocupar varias columnas y varias filas, o sea, llamémosle un rectángulo de datos, por si le quiero llamar, ¿no? Podría ser, o sea, que estos 81 datos estén en un cuadrado de 9 por 9. Entonces lo selecciono todo y aplico lo mismo, también es válido. O sea, no siempre podrían tenerlo en columna, podrían estar, por ejemplo, todos estos en este cuadro que estoy marcando. Se selecciona y aplico el mismo procedimiento, es válido también, ¿ya? Pero eso es porque son datos brutos, o sea, no estamos relacionándolo con nadie, ¿no? Es univariable, pues el cálculo de una variable. Y también podría hacerlo por el otro medio, ¿no? Por el otro método que está acá, o sea, selecciono todo esto. Seguimos hasta abajo. De ahí selecciono y acá puedo hacer una lista. Ahí tengo la lista, creo la lista. Una vez que tengo la lista, ya, entonces acá ya puedo poner los comandos que ya vimos hace rato. Puedo hallar la media, la mediana, la moda, pero es importante, o sea, para poder trabajar con los comandos en vista algebraica debo crear una lista, ¿ya? Una o más listas, 2 listas en este caso, como el caso anterior que trabajaba con datos agrupados, ¿no? Con datos agrupados. Bien, ahí tenemos las potencialidades del GeoGebra en el análisis descriptivo de datos, ¿verdad? Aquí está. Lo repito, esto lo he variado a 9 intervalos porque tengo 81 datos y la raíz de 81 es 9, ¿no? Que es como se calcula también, una manera de calcular el número de intervalos cuando queremos hacer con intervalos, ¿no? Alternativa a la fórmula de Sturges, que es con logaritmos. Bien,
Esto sería, digamos, un poco para mostrarles qué cosas se pueden hacer con GeoGebra en el análisis descriptivo de datos cuantitativos, discretos y continuos. ¿Ya? Bien. Hasta acá, ¿alguien quisiera mostrar algún avance, ya sea de este? Bueno, eso, obviamente esto no, porque he variado los datos, pero alguien quisiera mostrar de repente lo que ha estado trabajando en la situación anterior, algo para pasar a la otra parte. O algún comentario, pregunta que quisieran hacer. Ya. Bien. ¿Cómo exporto esto? Acá tiene vista gráfica, exporta con imagen, para poderlo llevar a un documento también para impresión, ¿no? Se puede exportar. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué me pedían que calculen esta media, mediana, variana, o sea, cuartiles? Y eso ya está, ya está. Todo eso ya se hizo. No con estos datos, pero con otros datos que se prestaron para ese mismo fin. A ver, ¿qué pasó por acá? Ya. Bien, hasta ahí entonces sería lo de análisis descriptivo. Finalmente, podemos hacer también, como acá se puede mostrar, por lo menos por ahí ya se ha programado, el tema de análisis de regresión, o usar dos variables, ¿no? Análisis de dos variables, ¿ya? Con eso vamos a terminar hoy día. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Esto lo voy a guardar. Ya ahí está. Voy a cerrar. Ahí tengo, listo. Es posible, ya había mostrado en una sesión anterior, cuando vimos la función exponencial, había mostrado una posibilidad de hacer regresión exponencial, o sea, sacar modelos exponenciales. También podemos hacer... Ay, se duplicó. Bueno, acá era para hacer un análisis exponencial. Vamos a ver, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué significa? No, análisis de regresión lineal. Análisis... acá voy a poner regresión lineal. Regresión lineal. Ya. Eso no es. O sea, es posible hacer regresión lineal acá con GeoGebra. Sacar modelos de regresión lineal. ¿Cómo? ¿O cuándo sucede regresión lineal? Cuando relacionamos dos variables. Ahora, no todas las variables se ajustan a una regresión lineal. Por decir, podríamos, si nos vamos a los datos de la estudiante, a ver si podemos hacer algún tipo de estudio de regresión lineal. A ver, tenemos la masa, miren, ahí está interesante, ¿eh? La masa corporal con el cuidado, con el tiempo que le dedican las personas al ejercicio físico. ¿Ustedes creen que tiene un tipo de correlación? Si yo hago más ejercicio físico, ¿tendré una masa corporal más acorde a mi estatura, a mi talla? Sí, ¿verdad? Si no hago ejercicio físico, se entiende que podría tener más masa corporal. Esa es una hipótesis. O sea, podría encontrar una relación entre la masa corporal y el ejercicio y el tiempo que le dedican las personas al ejercicio físico. ¿Es posible eso? Totalmente de acuerdo. ¿O ustedes qué opinan?
Si yo no hago ejercicio, lo más probable es que esté subido de peso, o que, ¿no? No sé, que por lo menos no esté en el peso adecuado. A alguien que sí hace ejercicio físico, que tiene mayor posibilidad de conservar la masa corporal que le corresponde, ¿no? Entonces vamos a hacer una regresión lineal con estos datos, ¿ya? Pensar en una regresión lineal con la edad no es muy conveniente. ¿Por qué? A ver, alguien dirá, a más edad, mayor masa corporal. ¿Qué opinan? ¿Hay algún tipo de correlación ahí? ¿Se podría dar? ¿Qué más hay? No, eso es todo. Yo diría que no, porque podríamos encontrar, o sea, esto es muy relativo, por lo menos a nivel de adultos ya no creo. Tal vez en niños sí, podría haber. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en un niño de 1 año con su masa corporal que un niño de 10 años y su respectiva masa corporal. Entonces, ahí sí podría darse un tipo de correlación. Por ya en adultos, esa correlación ya no. O sea, que yo tengo más años, voy a tener más masa corporal. No, ¿verdad? No habría. Entonces, no siempre se cumpliría una correlación entre la edad y la masa corporal. Pero sí podría haber una relación entre la masa corporal y el tiempo que hacen las personas ejercicio físico. Nos vamos a ir por ese lado. Copio y pego. Y ahí está. Me voy otra vez al dato. Estas cositas muy bien podrían hacerse con los estudiantes, me parece, ¿ah? A ver, ¿ah? Claro, pero para eso debemos... Ya está. Tengo acá mis datos. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo hacer esto? Hay dos formas de trabajo, ¿ya? Voy a hacerlo por la vista algebraica primero. Entonces, como ya les dije, en este caso voy a seleccionar los dos. Así. Me pasé. Aquí está. Y ahí. Pero voy a ir acá. Y en este caso ya no voy a generar lista. Voy a generar lista de puntos. Lista de puntos. ¿Ya? Genero lista de puntos. Ya está mi lista de puntos. Creo mi lista de puntos. Y acá está. Obviamente que acá no se va a notar porque está, acá está. Y aparecen mis puntos. Acá, por acá. Y aquí están, bueno, me apareció una nube de puntos dispersos. Ahí está. Es lo que tengo. En realidad eso es lo que tengo. Acá tengo mi nube de puntos. ¿Ven? ¿Cómo se ha generado esta lista de puntos? Esta lista de puntos, la variable en X está el tiempo y en Y está la edad. Sí, en Y está, me parece, la edad. Y en X está el tiempo porque había hasta 120, me parece, hasta 200, creo que había. Por acá había uno, creo, 200, no hay, hasta acá nomás es 110, 120. Ya, esto es lo que tengo. Esto es lo que tengo. Ah, no. Ey. Todo esto es. Ahí está mi nube de puntos. Me estaba... Ah, no, entonces es... Pero a ver, hay algunas cosas incoherentes, ¿ah? Vamos a ver. Es la masa corporal... Ah, ya no, perdón. La masa corporal, acá está. En el eje X es la masa corporal. Que podrían ser personas que pesan 120 kilos, hay personas que pesan más de 100 kilos.
Y acá tenemos el tiempo en minutos que le dedican las personas al ejercicio físico. Ya, ahí está. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿ah? ¿Qué puedo hacer yo acá? Acá puedo hacer una regresión. Una regresión. ¿Y cómo hago mi regresión? Aquí tengo mi comando. Ajuste lineal. Pongo acá ajuste lineal. Y tengo lista de puntos, que es lo que tengo justamente. Lista de puntos, que es L1. Y tengo mi ajuste lineal. ¿Ven? Aparece una recta. Y acá está la recta. La ecuación de tendencia lineal, que me determina que hay una correlación positiva entre la masa corporal y el tiempo que las personas le dedican a hacer ejercicio físico semanalmente, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿qué tan significativa será esa correlación? Eso se discutiría, pero por lo menos acá lo que estamos haciendo es calculando o hallando una recta de regresión, una tendencia lineal, ¿no? Y tenemos ahí, esto yo he visto que lo trabajan en quinto año en algunos casos, pero es importante también analizar esas cosas, ¿ah? Ahí está. Esa sería una forma, un camino, digamos, de trabajar regresión o relación entre dos variables por regresión lineal, en el caso de por vista algebraica. ¿Cómo lo haría ahora esto por la otra vía? ¿No? Por esta vía, por acá. Veamos. Igual, selecciono. Selecciono y acá me voy, acá igual, activo esto y acá tengo justo la herramienta que nos está sirviendo, ¿ven? Ya, dos variables y aparece mi otro gráfico en el cual tengo que en este caso esto no lo puedo, este es un gráfico fijo, no es como el otro que lo puedo mover. Acá me da lo mismo, acá tengo la masa corporal y acá tengo ¿cómo se llama esto? El tiempo. Ahora, ¿es coherente nuestra relación? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿está bien lo que estamos llegando a encontrar? La ecuación coincide, pero ¿qué me está diciendo esto? A más masa corporal, mayor ejercicio físico. ¿No cree que tendría que ser más bien contrario? O sea, a mayor, mejor dicho, a menos masa corporal, significa que he hecho más ejercicio físico semanalmente, ¿no? Ya esa es otra parte de la interpretación de resultados, ¿no? Acá nos sale que aparentemente mientras más masa corporal tenga, significa que he hecho más ejercicio físico semanalmente. Es lo que me está diciendo, pero en la práctica ya esto no creo que sea tan coherente, ¿no? Pero es lo que tiene acá, es lo que tenemos, ¿qué más podemos hacer acá? Profesor, sí, dígame. Con respecto a la atención del problema, Ajá. La gente que hace actividad física lo que hace es bajar su porcentaje de grasa o aumentar su masa muscular. Esa es una tabla, mediciones aparte, no depende sí de la masa muscular que se consigue con ejercicio. Por eso no se ve mucho que esté reflejado con la edad y con respecto a la masa muscular. Sí, ¿no? Puede ser por eso también.
Ah, y si cambiamos de variable... Hay una tabla específica. Claro. ¿Qué Ahora, pasa? lo que se podría hacer con este grupo de datos, sí, sería simpático, porque esta es una población. Ajá. Lo que se podría hacer es separar por sexo. Ah, y claro, cómo se por supuesto. Se puede generar por ser, claro, varón-mujer. Y ver, ¿cierto?, cuál es si la correlación es la misma o hay una diferencia. Claro. Eso podría hacer. Sí, también, muy bien, es una buena propuesta. ¿Cómo va, ahora, cómo eso varía por género, ¿no? ¿Y qué pasa si yo cambio los ejes? A ver, puedo acá mover los ejes, ¿ah? O sea, acá está, en esta parte está la masa corporal, aquí está el tiempo. Ahora voy a invertir, ¿ya? Invierto y tengo algo así. O sea, acá tengo la masa, el tiempo en minutos semanales y acá tengo la masa corporal. Igual, ahí es una nube, me pareciera, por lo menos por lo que veo, yo interpretando los resultados y las nubes de puntos, no hay una tendencia lineal, porque cuando hay una tendencia lineal, todos los puntos están siempre cercanos a la recta de tendencia. Así yo diría que son datos dispersos, tal cual se están presentando, ¿no? Y como usted dice, de repente, no habría una correlación lineal. No habría, de acuerdo a esto. Ya, pero eso ya es otro tema, pues es un estudio mucho más profundo, que hay que plantear hipótesis, hay que hallar el coeficiente de correlación, en fin, ¿no? Hay muchas cositas ahí que podemos ver, pero que ya en realidad se escapa al tema ya de secundaria, ¿no? Más es un poco mostrar esto como una potencialidad que se puede tener en los estudiantes, ¿ya? ¿Qué más podemos sacar acá? A ver, diagrama de líneas, ya está. La gráfica, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos esto. Podemos ver diagrama residual, pero creo que con eso, hasta allí, podemos llegar un poco como las potencialidades de GeoGebra en el estudio de la estadística en secundaria. Bien, no sé si alguien quisiera opinar complementariamente a esto o presentar sus resultados o alguna, ¿no?, una propuesta que quisieran hacer. Profesor, yo enseño esto en cuarto de secundaria. Ya. Y le quiero mostrar, mientras usted explicaba, yo estaba haciendo con un problema que hicimos en un examen. Si me permite, por favor, compartir. Por supuesto. Comparto el problema primero y luego la solución. Ya, ok. Esta es una pregunta de justo correlación. Dice, la siguiente tabla muestra la longitud. ¿Se ve? Sí se ve. ¿Se llega a ver? ¿Sí? Sí lo llegamos a ver. Esta tabla muestra la longitud de la mano y la altura que tienen 5 deportistas de un equipo deportivo. Tenemos la longitud X en centímetros y la altura Y en centímetros. La relación que existe entre X y Y se puede modelizar mediante una recta de regresión cuya ecuación es Y es igual a AX más B. Y le piden al alumno hallar el valor de A y de B, escribir el coeficiente de correlación. Y otra pregunta, la longitud de la mano de otro deportista del mismo equipo es de 21,5 centímetros. Utilice la ecuación de regresión para estimar la altura de este deportista. Entonces, yo... vamos a ver. Acá está. Copié los datos. Ay, pero no me sale la gráfica. Acá está la gráfica. No se ve la gráfica.
copié los datos como usted ha indicado en la tabla y ya hice la gráfica, ¿no? Acá tengo y puedo automáticamente buscar modelo de regresión y me sale la ecuación 9,91x menos 31,32. Entonces doy solución al valor de A y al valor de B. Después de eso me he ido acá y tengo los datos estadísticos. Por lo tanto tengo el R, que también me están pidiendo, que es 0,9864. Luego en la pregunta B me piden hallar el valor exacto cuando la mano si la mano del deportista es 21,5. Entonces pongo 21,5 y puedo estimar a que la altura promedio de este jugador es 182 centímetros, ¿no? Y con eso doy solución al problema propuesto empleando GeoGebra. Eso es todo. No sé si se vio todo eso. Sí. Bien, maestra, está correcta su propuesta, está bien. Justamente de eso se trata, que podamos llevar eso a otro tipo de situaciones. Y se puede, ¿no? Lo importante es que el GeoGebra te bota todo eso, o sea, podemos llegar a esos resultados, ¿no? Todo eso podemos trabajar acá. Claro, desde mi punto de vista el GeoGebra es mucho más sencillo. Nosotros trabajamos con la calculadora gráfica y realmente para configurar la calculadora gráfica el alumno tiene que, por defecto viene configurada a una variable, entonces tiene que entrar al menú y configurar a 2 variables, cambiar la frecuencia, y eso conlleva que el alumno muchas veces se confunde. En caso del GeoGebra automáticamente puede hallar la línea de regresión sin estar configurando tanto. Es una ventaja. Así y otra es. cosa, si queremos trabajar el cálculo, podemos usar el GeoGebra como una herramienta de comprobación. Que ellos lleguen a esa recta de regresión y la comprueben ahí con GeoGebra que están cerca, que están de la recta. Claro. Así es. Tienen varias posibilidades, pueden complementar desde varias perspectivas, ¿no? Varios procedimientos. Muy bien. Ven, ahí está entonces. Bueno, eso es lo que era la intención, mostrar la actividad de hoy. Era justamente ver las potencialidades de GeoGebra en lo que es el análisis descriptivo de datos, hasta el tema de regresión, ¿no? Con tanto vista algebraica como también directamente ya con el análisis ahí en la misma hoja de cálculo. ¿Sí? Muy bien. Entonces con esto yo prácticamente estoy terminando. Claro que hubiese algún comentario o alguien más quisiera mostrar, ¿no? su resultado para poder concluir lo de hoy. En todo caso quedaría como reto, como siempre, para ustedes realizar las actividades que se están trabajando acá para que puedan presentar su producto, ¿no? He puesto en el Classroom quienes desean, inclusive, ya estamos prácticamente en la penúltima sesión, mañana terminamos, entonces quienes deseen algún tipo de certificación de este curso tendrían que presentar ciertos productos, no todos, ahí justamente en el Classroom está 5 productos y los derechos correspondientes del certificado, ¿sí? Yo estos días el aula todavía no se va a cerrar hasta toda esta semana, así que si quieren descargar los videos o algo, pueden acceder todavía hasta un tiempo determinado el curso, ¿sí? Bien, entonces con eso terminamos el día.